Buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Eric Rosales. Mi esposa es Angélica Barrera, está aquí sentada adelante, y estas dos que pasaron, que deben portarse bien, son mis hijas, Emi y Elena. Doy gracias a Dios por la enorme bendición y privilegio de poder predicar la palabra del Señor y estar aquí en medio de ustedes, y siendo uno de los pastores de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos. Y sean todos bienvenidos a este tiempo que el Señor nos ha permitido. Vamos a depositar nuestros corazones en las manos de Dios y suplicar de Él que Él abra nuestro entendimiento y corazones a su palabra. Oremos. Oh Dios eterno, damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Y deseamos, Señor, que en todo lo que hagamos en este día, sea de palabra o de hecho, sea para tu honra y gloria. Oh Señor, tú, como hombres y mujeres, nos has dejado, Señor, responsabilidades. Y solamente confiados en la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo es que podemos llegar a comprender y a realizar aquella labor que tú has pedido de nosotros. Oh Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, inclina nuestro corazón a tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana, como lo has hecho, Señor, a través de nuestro hermano Ronnie. Y suplicamos lo mismo, Señor, para el tiempo de la tarde. Oh mi buen Dios, gracias. Señor, usa este vaso de barro conforme tu misericordia. Que tu palabra, Señor, penetre los corazones. Lo suplicamos en tu Hijo Jesucristo. Amén. El tema que traigo en esta segunda parte es el feminismo bíblico. Y una de las preguntas que vinieron a mi mente cuando me tocó dar este tema es: ¿de dónde viene esta palabra feminismo? Porque a veces hablamos de palabras y no sabemos de dónde vienen las palabras. La expresión femenino, de donde derivan femineidad, femenina, feminismo, o femina, o feminista, tienen un origen particular que se enlaza con una determinada perspectiva teológica enraizada en ideologías y conceptos derivados de manera indirecta de una interpretación parcial y sin criterio correcto del texto bíblico. Dice, hermano, ¿qué dijo usted? Bueno, vamos a ponerlo así, muy sencillo. Esto nació en la Edad Media, de teólogos que no interpretaron correctamente pasajes como los que hoy repetíamos con el hermano Ronnie. La palabra viene del vocablo latín femina, una expresión compuesta por la palabra fides, que se traduce fe, y minus, literalmente menos. La traducción literal del término sería la que tiene menos fe. ¿Cómo es eso? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es muy claro en este pasaje que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Sexos diferentes, pero los creó a su imagen en un plano de igualdad. Ambos recibieron las bendiciones relacionadas al ser imagen de Dios. Ambos. Esta interpretación que se dio en la Edad Media, en la Edad medieval, fue una interpretación incorrecta de lo que Dios habla acerca de hombres y mujeres. La divinidad no debe ser concebida en términos solamente masculinos. Por tanto, según ellos, la mujer tendría en consecuencia menos fe, es decir, sería un fe minus. Y eso es totalmente incorrecto. Esta interpretación sirvió durante muchos años para discriminar a las mujeres y que sirviera para que muchas mujeres despreciaran lo que es la enseñanza bíblica y un análisis correcto de los textos.
Entonces la palabra, en vez de traer algo bueno, más bien trajo algo malo. Hablar de feminidad bíblica entonces sería una cierta contradicción. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Esto puesto en la persona y la obra del Señor Jesucristo y nada más. La misma fe que salvó al apóstol Pablo es la misma fe que hoy salva a hombres y mujeres. Y todos tienen entrada al Padre por una misma gracia, una misma fe, y es la que es puesta en el Señor Jesucristo y nada más. Eso es. Él es el autor y consumador de la fe. Pero nosotros en nuestro entendimiento encontramos términos como liberación femenina. ¿Ha escuchado usted este término? Liberación femenina. ¿Qué significa eso de liberación femenina? Algunos ya lo han oído y por consideración a los que no escucharon esto, yo voy a repetir algunas partes, porque hay algunos que no lo han escuchado. Entonces, cuando se habla del tema de liberación femenina, muchos piensan que es una mujer libre de las ideas tradicionales de ser mujer, como limpiar una casa, cuidar niños, preparar la comida, esperar a su esposo con una sonrisa cuando él vuelve del trabajo. Aunque a usted ya le han pasado miles de cosas y se le quemaron los frijoles y todo ese tipo de cosas. Muchos piensan que lo que está detrás de esto es un poco más de libertad para las mujeres. Que las mujeres tengan salarios iguales, condiciones iguales, las mismas oportunidades de estudio. Estas son parte de las ideas que está detrás de esta ideología feminista. Y digo que es parte, no es todo, porque detrás de esta idea de la liberación feminista, detrás de todo esto, hay una enseñanza ponzoñosa y peligrosa, una doctrina de la cual nosotros debemos de temer. Los líderes del feminismo no están buscando un trato más equitativo entre hombres y mujeres. Ellos están deseando hacer algo, ellos desean destruir el modelo divino de Dios para la familia. Eso desean ellos. Ellos desean destruir el matrimonio, ellos desean destruir la diferenciación de los sexos, ellos desean destruir todas estas cosas. Y nos debe dar miedo lo que está pasando aquí en Costa Rica. Ya en la casa presidencial ya levantaron una bandera, ¿verdad? Eso da un mensaje. Este movimiento nació por ahí del año 71. Mujeres como Gloria Steinem en el año 80 dijo lo siguiente: para el año 2000, ¿y qué año estamos? 2014, ¿verdad? Criaremos, dijo ella, espero a nuestros hijos creyendo en el potencial humano y no en Dios, dijo esta mujer. Mira lo que dijo. Sheila Cronan dijo, que es una feminista radical, dijo: es claro que el movimiento feminista debe concentrarse en atacar el matrimonio. La libertad de las mujeres no puede lograrse sin la abolición del matrimonio. Es que a veces pensamos que eso de la liberación femenina tiene que ver con un salario, tiene que ver con una mujer que agarra un bulto y se va para el trabajo. No tiene que ver con eso. Detrás de esto está Satanás. Él es el que está detrás de esto. En 1971 la declaración feminista decía lo siguiente: el matrimonio ha existido en beneficio de los hombres y ha sido un método legalmente sancionado de control sobre las mujeres. Hay que trabajar para destruirla. El fin de la institución del matrimonio es una condición necesaria para la liberación de la mujer. Por tanto, para nosotros es importante alentar a las mujeres a abandonar a sus maridos y no vivir de forma individual con los hombres. Toda la historia debe ser reescrita en términos de opresión de la mujer. Tenemos que volver a las antiguas religiones feministas como la brujería. Esto es lo que dice el movimiento feminista. Annie Laurie Gaylor, que es una líder del movimiento feminista, dijo lo siguiente: olvidemos a Jesús, el Jesús de los mitos, y busquemos aliento, consuelo e inspiración en las verdaderas mujeres. 2000 años de dominio patriarcal bajo la sombra de la cruz debería ser suficiente para tornar a las mujeres a la salvación feminista del mundo. Buscan destruir el evangelio, buscan destruir al Señor Jesucristo y su obra.
buscan destruir todo lo que Dios creó. ¿Y dónde comenzó todo esto? Porque esto no comenzó en el año 71. Esto comenzó más atrás. ¿Dónde comenzó? Vamos a Génesis, porque ahí comenzó. Vamos a Génesis. Dice capítulo 3, voy a leer hasta el versículo 6. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El movimiento feminista comenzó con una feminista no radical que fue Eva. Con ella. Ella se salió del modelo divino. Tomó un papel de liderazgo en el matrimonio que no le correspondía, y acabamos de ver a quién le corresponde esa labor o esa responsabilidad de liderazgo en el hogar. Eva dejó de confiar en el diseño que Dios había creado, escuchando las mentiras de Satanás. Eso fue lo que ella dijo. Entonces el feminismo busca destruir el evangelio, destruir a Cristo, destruir todo lo bueno que Dios ha hecho. Busca invertir el propósito de Dios para hombres y mujeres. Estas ideas de progresar con la sociedad. Ahora somos un país más, estamos adelantando, nos estamos desarrollando. Es lo que muchos, vamos a eso, hay un engaño ahí, hay un engaño en todas estas cosas. Esa igualdad en los roles de la mujer y el hombre. Cuidado, ideas del diablo. Esto no es un juego, es algo horrible y maligno. Y esto proviene no de esas mujeres de Sheila y de todas estas. Esto proviene de un corazón malvado. ¿Sabes de quién es? Satanás. De él mismo viene. Dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso son doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios, y la iglesia debe saber esto. Y cuando nosotros vemos en la iglesia mujeres tomando el liderazgo como pastoras, eso es parte del movimiento feminista. Cuidado, ese desprecio que se da por la labor de la mujer como esposa y madre en la enseñanza, ese desprecio, eso viene de Satanás. Los cristianos no piensan así. Es tan importante entonces para nosotros una sana doctrina y enseñar a las futuras generaciones que ellos conozcan el evangelio. Satanás desea destruir el matrimonio. Desea destruir el diseño de Dios para la mujer y para el hombre. Él desea esto con este tipo de cosas, y que la palabra de Dios sea blasfemada en vez de adornada. Eso es lo que Él desea. Entonces, ¿cuál es mi propósito en esta mañana? Mi propósito es que, creyendo en Dios y el propósito de Él, podamos estar satisfechos en Él y glorificar su nombre. Satisfechos en Dios. Y digo esto creyendo, porque cada día debemos creer más en Dios. Si hoy somos creyentes, hoy creo más en Dios que ayer. Hoy necesito creer más en Dios. Y como decía el hermano Ronnie, no necesitamos hacer aquí y que vengan y después allá la fogata y tirar los palitos y... No. Necesitamos ir a nuestras casas y hacer aquello que Dios nos ha mandado. Hacer aquello y pedir a Dios que Él nos guíe, nos fortalezca y nos haga sabios y entendidos para cumplir su voluntad. En primer lugar, entonces, creación y diseño de Dios. Creación y diseño de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 5:13:
y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Todo lo creado, todo lo hecho, esas plantas que vemos ahí, los animales que dan ahí, las aves, ellos alaban y glorifican el nombre de Dios. Y nosotros deberíamos hacerlo junto con ellos. El hombre y la mujer fueron creados en el sexto día. Nos movemos, existimos y vivimos, como dijo Pablo, en Atenas, porque Dios así lo permite. Creados el mismo día. El capítulo 2 de Génesis es una explicación de lo que pasó en el sexto día. Dios los creó, varón y hembra. Ellos fueron diferentes de toda la creación. Ellos fueron hechos a la imagen de Dios. Ningún otro ser fue hecho de esta manera, a la imagen de Dios. Y se les dio un alma, un ser viviente. Y de ese mismo ser, de ese Adán, Dios hizo a la mujer. Le puso en un profundo sueño a Adán. De su costado hizo a la mujer y la trajo a él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios es el creador y Dios los bendijo. Y nosotros acabamos de ver en Génesis capítulo 1, versículo 28, cómo Dios les proveyó a ellos de una serie de responsabilidades y deberes en cuanto a la creación. Cuidar, señorear sobre todo aquello que Dios les había dado. El hombre, como vimos, debe guardar y labrar. Y ya el hermano me adelantó mucho del mensaje, gracias al Señor por esto. Gracias a Dios por esto. Como hombre él debía ser fiel a todo lo que Dios le puso. Y entre las responsabilidades que nosotros vimos con el hermano Ronnie ahora en la mañana, es que él tenía que poner nombres a los animales, y también le puso nombre a la mujer, a ella. Y los teólogos, igual como muchos piensan que esto muestra un liderazgo del hombre sobre la mujer, también le dijo a ella que ella debía ser una ayuda idónea, una ayuda que le correspondiera, una mujer de Dios que afirma, acepta y colabora y responde adecuadamente a ese liderazgo. Una mujer de Dios, una ayuda idónea, acepta ese liderazgo, responde a ese liderazgo, colabora, porque es ayuda idónea al hombre. El término ayuda no es denigrante, para nada. Dios es nuestro ayudador. Cristo se sujetó a su Padre, para nada. La palabra eser en hebreo da la idea de alguien que es una ayuda indispensable, necesaria. Su labor sin ella sería incompleta. El hombre sin la mujer no puede generar vida y cumplir los propósitos de Dios. En Génesis 2:23 nosotros leemos, dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer o varona, porque del hombre o varón fue tomada. La palabra en hebreo para varona es la palabra, muchos lo tienen ahí al pie de su Biblia, Isha. Esa palabra en hebreo nos habla de algo suave, de algo suave. Hay excepciones de mujeres muy corpulentas, pero en lo general la mujer es suave y está hecha así por el diseño de Dios para cuidar, proteger familia, hijos. Ella fue diseñada por Dios con ese propósito de crear un ambiente de amor y de cuidado en su hogar, de ternura. Y cuando nosotros escuchamos al apóstol Pablo en Primera de Pedro, capítulo 3, hablando de la mujer como vaso más frágil, nos da esa idea. Una mujer frágil, alguien suave, alguien tierno. Y nosotros debemos de vivir sabiamente con ellas y saber que hay labores que ellas no pueden realizar, como escuchábamos. El hombre ish, fortaleza, amar, proteger y cuidar.
Dios lo hizo todo intencionalmente. Eso debemos de entenderlo. Dios no dice, ¿qué voy a hacer? No, Él lo hizo todo intencionalmente. Él sabía por qué lo estaba haciendo. Él sabía. Él lo hizo como un Dios sabio. ¿Quién le dio consejo a Dios? Nadie. Él lo hizo en su sabiduría. Y ellos debían estar contentos con el diseño de Dios. Eva, una mujer, ese fue el nombre. Varona también. Ella no se molestó. ¿Por qué no me pones Lucía o Gloria o... No, está bien. Adán, no sé, no me pareces Adán. No, contenta con él. ¿Por qué me llamas ayuda? ¿Tengo yo que ser ayuda? No, contenta con el diseño de Dios. Contenta, agradecida, gozosa, feliz por el diseño porque Dios dijo que Él todo lo había hecho, no solamente bueno, sino muy bueno. Y es algo que debe penetrar en nuestros corazones. Penetrar en nosotros. Dios lo hizo todo perfecto. Él como creador lo hizo todo perfecto. ¿Vas a tener hijos? Amén, dijo Eva. Amén. Fructífera. Amén. El hombre en su diseño de trabajar, labrar, cuidar. Amén. Todos contentos con ese diseño y agradecidos por lo que Dios había hecho en ellos. No había luchas de sexos. No había lucha por ver quién tiene el liderato en la casa. No, nada de eso. Claros y entendidos de los propósitos de Dios hasta que el pecado entró en el mundo. Hasta que el pecado entró en el mundo. Antes de eso nadie se enojó, nadie se molestó con el diseño de Dios. El gozo y la alegría y la comunión con Dios estuvieron presentes. Entonces, en esta primera parte, resumiendo, somos creados a imagen de Dios con un diseño único. Ese mismo Dios que dio vida a Adán y a veces el mismo Dios que sigue dando vida a cada ser humano. Dios te hizo, ya sea grande o pequeña, ojos verdes, azules, negros, los que sean. El color de piel, Dios lo hizo. Dios ha hecho todas las cosas. Fuiste hecha y hechos por Dios. Y Él te dio un alma. El perfecto Creador te hizo y te conoce. Y Él sabe todo sobre ti. Él sabe cada cosa de ti. Él sabe que tu mayor necesidad es Él mismo. Ahora pregunto, ¿lo sabes tú? ¿Sabes tú que tu mayor necesidad es Dios? ¿Es Él? ¿Es Dios? No hubo errores en el diseño de Dios. Todo lo hizo correcto y todo debía funcionar perfectamente. El gozo de la maternidad, el gozo del matrimonio, de una ayuda idónea, de cuidar un hogar, de sujetarse a su marido, de ser un padre y un hombre que cuida de su hogar. Todo estaba en el perfecto diseño de Dios y ellos fueron auténticos y puros. Hasta que el pecado hizo entrada en este mundo. En segundo lugar, una esperanza y un gozo. Una esperanza y un gozo. Hace unos días estaba mi esposa limpiando el jardín de la casa. Ya está un poquito, ya no parece tanto jardín, ¿verdad? Pero estábamos ahí luchando con eso y mi esposa estaba levantando una maceta y adivinen qué había debajo de la maceta. Una serpiente. Entonces mi esposa, como yo estaba ahí, entonces ella, ¡Eric! Entonces yo corrí, ¿verdad? Y valientemente la tomé de la cabeza. No, tomé un arma, una herramienta y me deshice del animal. Yo no iba a permitir que eso estuviera cerca de mi casa y de mis hijas. Disculpen todos los que protegen animales, pero el Señor me enseñoreó sobre ese animal y yo no voy a dejarlo. Así que
Un día, en el huerto hermoso de Dios, apareció Satanás. Siempre me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo una mujer, una serpiente que habla? No hubo preguntas acerca de eso. Una serpiente que habla. Que el Señor despierte nuestros sentidos al engaño. Que el Señor despierte nuestros sentidos al engaño. Satanás no fue al hombre, ¿sabía? Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabe a quién fue? A la mujer. Porque él quería atacar algo. Él quería atacar directamente la autoridad en el hogar. Él quería, y él fue intencional en eso. Él fue intencional. Como mencionó el pastor Eduardo yo no sé, creo que fue el año pasado, dice, yo no sé qué hace Eva ahí cerca del árbol, y todavía nos preguntamos qué tenía que andar haciendo ahí, pero bueno, ahí estaba. Pero nosotros sabemos por qué estaba Satanás ahí, porque la Biblia dice que él ha venido a matar y a destruir. Eso vino a hacer él. Él sabía lo que estaba haciendo. Él no se presentó como un engañador, él se presentó como un libertador. Como un libertador. Él puso en duda la palabra de Dios. Él no puso en duda la ayuda idónea. No puso en duda los hijos, el liderazgo de Adán. No, él puso en duda la palabra de Dios. Y es que es por ahí donde ataca. Y si queremos que existan mujeres de Dios, mujeres verdaderamente de Dios, deben ser mujeres de sana doctrina, mujeres de la palabra de Dios. ¿Y qué labor tienen los varones en esto entonces también? En instruir a sus mujeres. ¿Qué labor? No morirás, no vas a morir. Hay un plan mejor para ti. Un plan mejor. Dios te lo ha escondido. Podrías ser como Él, ¿sabes? Podrás determinar tú sola lo que es el bien y el mal. No necesitas de Dios. No necesitas de Dios. Esa tentación sonó tan bien, tan bien. Estas palabras hallaron lugar en su corazón. Se metieron profundamente en su corazón y tuvieron cabida ahí. Sus ojos se fueron sobre aquel fruto y lo vio agradable. No todo lo que se ve agradable es bueno. La codicia entró en su corazón. El 10º mandamiento: no codiciarás. El que codicia desprecia la bondad de Dios. Y estar contento con Dios. La mujer dejó de creerle a Dios. Dejó de creer en el propósito de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice lo siguiente: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Estoy leyendo la versión de las Américas. Esa palabra desviada es la palabra corrompida. Su mente, sus sentidos corrompidos, su devoción a Dios corrompida. Ella debía devoción a Dios, estar contenta con lo que Dios le había dado, con su palabra. Creyó las palabras de Satanás y fue engañada. Ella entonces se convirtió en la primera mujer que guiaba el movimiento de liberación femenina. Al escuchar las palabras de Satanás, escuchar su engaño, desobedeció y le pareció que había hecho lo mejor, que el diseño de Dios no era tan bueno. Eva, tú tienes el potencial, tú tienes el poder para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Recibirás los mejores beneficios. Y como nosotros sabemos, el pecado siempre ofrece lo mejor, pero al final da lo peor. Así es. Su marido, en un total desinterés por ella, dejó su labor protectora,
pecó al igual que ella, pero él era el responsable. No la defendió, la abandonó en esta labor y también creyó la mentira de Satanás. Dice la Biblia en Oseas 6:7 que Adán traspasó el pacto. Él traspasó el pacto. Él era el responsable. Dios lo llama. Eso nos muestra la responsabilidad. El primero que llama es Adán a rendir cuentas. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y esa responsabilidad, como vimos, continúa hoy para todo hombre en su hogar. Y nosotros sabemos del fracaso que hemos tenido. Mientras el hermano Ronnie hablaba, yo recordaba cuántas veces yo he fallado en mi casa con mi esposa o con mis hijos. Y no debemos de salir aquí iguales, hermanos. No debemos de salir aquí iguales, porque estamos delante de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Ahí inició el pecado, desobedecer a Dios, no creerle a Dios, creyó el engaño de Satanás. Ahí inició la lucha de los sexos, la inseguridad, la vergüenza, la culpa, la autojustificación. Ellos creyeron que podían arreglar las cosas y se hicieron unos vestidos y se cubrieron con una... Y aquí vamos a arreglarlo todo, nada ha pasado. Pero no pudieron arreglarlo. Eva le echó la culpa a la serpiente. Adán le echó la culpa no a su mujer, a la mujer que tú me diste. Ahora Dios tenía la culpa del asunto. Ahora Dios era el culpable. Y como siempre pasa, cuando hay pecado le echamos la culpa al otro. Cuando hay pecado en nuestra vida, es que así es. Todos hoy, cual Adán y Eva, somos pecadores. En Adán todos morimos. Nuestros mejores representantes fallaron y nosotros con ellos también. Y cuando todo parecía perdido, cuando no había un camino, cuando todo parecía tinieblas, desesperanza, Dios da una promesa de amor y de un camino nuevo, de una esperanza. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La esperanza de un Salvador, una simiente que vendría de la mujer, la encarnación de Cristo se nos habla aquí. De eso se nos habla aquí. Satanás creyó que había creado una amistad. Ahora sí, estos son mis amigos, Adán y Eva. Dijo el Señor, no, un momento. Y pondré enemistad. Y pondré enemistad. Vendría una simiente que no se sujetaría a las mentiras de Satanás, que no se doblegaría ante la tentación, que sería fiel a Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nada le doblegaría. Vencedor. Cristo sería herido en su calcañar, en su parte más débil como hombre, en su humanidad, pero no sería vencido. Él más bien vencería a Satanás, derribando su poder, su cabeza. Cristo vendría a destruir las obras de Satanás. Cristo le vencería. Y no como yo lo hice, con un arma, sino con su propia vida, ofreciéndose a Dios sin pecado y sin mancha. Cristo es vencedor. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermana, ¿cuál Eva? Muchas han creído las mentiras de Satanás y su engaño. Pero hay uno que venció y es el Señor Jesucristo. Y a través de Él son vencedores todos los que creen en Él. Porque Él libra de tentación a los que son piadosos. Todos aquellos que creen en Dios, que confían en su palabra, pueden ser vencedores en Cristo. En Cristo. Él puso su vida. Cristo no cedería ante la tentación. Él venció la tentación. Él es tu verdadero defensor y salvador. Cuando Adán debió salir a defender, no lo hizo. Nosotros como esposos nos vemos así, cuando debimos haber salido a defender a nuestras esposas de esa televisión, de ese internet, de esos comentarios, que hemos fallado. Pero hay uno que no falló y es Cristo. Cristo no falló. Él cumplió todo. Él puso su vida por la iglesia. Él puso su vida por aquellos que son su pueblo y no falló. Esa esposa. Él triunfó sobre las tinieblas y trajo luz, porque Él es la verdadera luz que alumbra a todo hombre. Y cuando no había camino, Dios abrió un camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Él tomó sobre sí la culpa de nuestros pecados y nos salvó. En Cristo hay esperanza. Y esa promesa de Génesis 3:15 está activa. Se cumplió hace más de 2000 años y está activa para todo aquel que cree en Cristo. Y esa nueva creación está disponible para todo aquel que cree y se arrepiente. Y volver a ese diseño de Dios. Porque en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación. Lo que se perdió en el Edén puede ser reparado en Cristo Jesús. Amén. Amén por esto. En el segundo Adán, el espiritual, en mi Salvador, y volver a tener aquel diseño original para dar la gloria a Dios en todas las cosas. Viendo esto, yo debo de preguntar lo siguiente: mujer, ¿estás gozosa con la obra de Dios en tu vida? ¿Estás gozosa por lo que Cristo hizo por ti? Porque este es el problema. El problema es que no hay contentamiento en nuestros corazones. Hemos creído las mentiras de Satanás. Nuestro propio pecado nos ha engañado y hemos creído las mentiras de Satanás. Dios es nuestro proveedor, nuestro salvador, nuestro cuidador. Todos los que creen en Él son capacitados para vivir para la gloria de Dios. Todos. Él no nos ha dejado solos. Él nos ha enviado su Espíritu Santo. Y Él muestra su fruto en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios capacita a los suyos para poder cumplir este propósito. Mi preocupación es que cuando se tratan temas como estos, a veces no solamente queremos las cosas prácticas, ¿sabe? Y lo que tenemos que ver es el problema del corazón primero. Ahí está el problema. ¿Estás satisfecha en Dios y su obra perfecta al enviar a su Hijo Jesucristo? Porque si estás satisfecha en Él, en la obra de Cristo, lo demás vendrá por añadidura. Habrá gozo en realizar las labores que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque estamos felices con lo que Dios ha provisto y ha hecho para nosotros. Porque si ya Él nos ha dado a su precioso y amado Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Deseas creer la mentira de Satanás? ¿Creer la enseñanza de la liberación femenina del mundo? Tú puedes decir, yo creo que lo mejor es lo que yo crea. Cuidado, no te dejes engañar, mujer.
Un corazón desobediente que se niega a creer el diseño de Dios es una mujer que necesita principalmente al Señor Jesucristo en su vida. Y finalmente, mujeres con un corazón para Dios. Dios ve la actitud del corazón. Él conoce tu corazón. Y solo Él puede darte un nuevo corazón que ame su ley y sus mandamientos. Él ve si hay gozo en tu vida y disposición para agradarle, si hay desprecio o hay rebeldía. Y antes de continuar con esto, yo quiero decir que no hay hombre ni mujer perfecto. Quiero que entiendan esto, ¿verdad? No lo hay. No estamos diciendo que, bueno, es que ahora todo tiene que ser perfecto. No, eso no es así. No hay hombre ni mujer perfecto. Pero sí hombres salvados por gracia y comprometidos con amar a Dios y obedecer su ley. Eso sí hay. Eso sí hay. Un día todo será cambiado y todo pecado será eliminado. Gracias a Dios. Mujeres que le pidan a Dios un corazón agradable a Él, un corazón dispuesto para obedecerle. No importa si estás casada o no estás casada, si eres joven o adulta, un corazón que desee vivir para Dios, para Él. Por tanto, desprecia toda la enseñanza que se levante en contra de la voluntad de Dios. Cree en el diseño de Dios para ti. Cree en el matrimonio. Cree en la diferenciación de los sexos. No creas la mentira de la unión libre, de madre soltera. Es que yo quiero ser madre soltera. Y hay ahora cosas tan terribles como, voy a buscar en este libro a ver unos espermatozoides, cosas como esas. Amar la maternidad, desear la maternidad, confiar en Dios. ¿Alejarás de ti la enseñanza de la mujer en el hogar? ¿Desecharás esa idea de que la mujer es de menos valor en el hogar? ¿Que dedicarte a los hijos y a tu esposo es algo anticuado y esclavizante? Desechar esas ideas. No es así, es gozo y alegría porque sirvo a mi Dios y Él quiere esto para mi vida. Y nos gocemos en esto. Lamentablemente hay hombres que no han entendido esto, porque parte del diseño de Dios es que los hombres también entiendan esto. Los hombres tienen que entender esto, que hay un lugar para la mujer, y hombres por codicia, por ambición, envían a sus mujeres a trabajar nada más por codicia, porque queremos el viajecito aquel y hacer la casa con y la pequeña piscinita y esto aquí y esto allá y el pequeño jacuzzi. Por ambición, nada más por ambición, y han metido a las mujeres a la esclavitud en sus vidas, dejando el diseño de Dios para su vida. Han dejado la instrucción bíblica de ellas y no las han protegido. Las han alejado de las iglesias y han abandonado la instrucción de sus hijos. Hay hombres que, aun viendo a sus esposas enfermas o con angustia, las han forzado aún más allá de sus fuerzas y han mostrado desatención hacia ellas. Y esto es terrible. Terrible. La Biblia nos dice en Tito capítulo 2 versículo 4 cómo deben ser mujeres, cómo deben ser las mujeres. Mujeres que aman a sus maridos y a sus hijos, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y yo no voy a dar un estudio de esto, porque sería muy extenso y no tenemos todo el tiempo para hacerlo. Pero lo que sí le puedo decir es que comienza primero por una adecuada enseñanza del Evangelio. Una mujer que conoce la palabra de Dios. Dios provee también mujeres ancianas sabias que enseñen. Y también Dios da la disposición en el corazón de las mujeres creyentes para aprender. Oiga bien esto, la disposición para aprender el modelo de Dios. Amar a su esposo, amarlo a él con agrado, con deseo. Él no es un estorbo, no es solamente un proveedor, no es un mal necesario. Es tu esposo, es tu marido a quien debes amar y respetar con tus palabras y con tus gestos. Tal vez no lo tratas mal, pero con tus gestos, ¿qué desprecios le haces a tu esposo? Tomar decisiones aparte de él. No debe ser. Ya no hay problemas en la mujer cristiana en la toma de decisiones. Ella sabe quién debe tomar la última decisión.
ella acepta esas decisiones de su esposo. Mujeres puras, no contaminadas con las ideologías perversas de este mundo, con su forma de vestir o de vivir. Hermanas, no se crean el engaño del mundo. Abran sus ojos. No todo lo que se ve agradable es bueno. Qué bonita se ve esa blusa, transparente, todo se ve. No crean esas mentiras. Muchos de esos diseñadores a quien tienen detrás es a Satanás. Ay, las labores del hogar. Lavar los platos, qué horrible labor. No, pero ahora en Cristo, con gozo, lava platos. Si se le daña la mano, le buscamos unos guantecitos. Y las mujeres deben entender esto. Es que ya ahora los hombres tienen que ir tomando esas labores en el hogar. No, hermanas, el Señor les dio primeramente a ustedes esa labor por amor a nuestras esposas. Podemos ayudar en esas labores y debemos hacerlo por amor a ellas. Pero el Señor les dio a ustedes esa labor en el hogar, de cuidar de su hogar, de administrar. El Señor les dio sabiduría en esto a la creyente. Los hijos, ¿cuántas mujeres abandonan sus hogares? Yo escuchaba con mucho dolor en el trabajo una mujer que le decía a otra: mira, viera qué buen lugar te recomiendo ahora que a los 3 meses, ya a los 3 meses puedes ir a dejar al bebé ahí a tú. Al principio te va a doler un poquito, pero después ya se te quita. Esa cosa, ese tipo de pensamientos. Una compañera en el trabajo diciéndole a otra: estoy tan feliz, estaba tratando de localizarte por celular para decirte algo. ¿Y qué era? Yo sé, ¿qué será? Tanta alegría, que no sé, que se desborda. Ya estoy viviendo con él. Lógicamente no hay matrimonio. Esa era la alegría. Hermanos, que Dios nos libre de este tipo de engaños. Desecha la amistad del mundo. Esa enemistad en Génesis 3:15 permanece hoy. Permanece hoy. Porque el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No creas el engaño de Satanás, del mundo, ni de tu propio corazón. Ve a la palabra de Dios. Que sean mujeres bíblicas. Deseo terminar diciendo que las mujeres casadas tienen como su prioridad el hogar, y no significa que no puedan hacer estas labores o otras labores. Su prioridad es el hogar. Cuando tus hijos y tu esposa estén en el hogar, tú debes de estar ahí, mujer. La Biblia nos da ejemplos de mujeres que sirvieron a Dios y no descuidaron su labor en el hogar. Cree en el diseño perfecto de Dios para ti y desecha la enseñanza del mundo. Que Dios haga una obra en nuestros corazones para gloria de su nombre. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por habernos permitido escuchar estas palabras. Oh Señor, pon en tu pueblo un amor que sea sin fingimiento, que desechen lo malo y sigan lo bueno. Un amor hacia ti y tu palabra. Oh Señor, que hoy más que ayer podamos creer en ti y que desechemos toda mentira del mundo, de Satanás, aún de nuestro propio engañoso corazón. En tu Jesucristo están todos los recursos para cumplir aquello para lo cual tú nos has creado. Perdónanos, Señor, por no ser esos hombres que debemos ser. Mujeres que no han creído a tu palabra y se han alejado de tu diseño. Oh, mi buen Dios,
Solo en tu Jesucristo está la vida y el perdón. Tú nos has dado un camino. Es tuyo, Jesucristo, para ir a ti. Gracias por todos aquellos a quienes tú hablas. Tocas mentes y corazones y les convences de su necesidad de ir a ti, de arrepentirse y de confiar plenamente en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y pedimos que tú bendigas estos alimentos que vamos a tener. Gracias por tu provisión. Que podamos estar contentos, Señor, con lo que tú nos das, sea mucho o sea poco. Gracias, Señor. Y esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.